Muy buenas, queridos atómicos y atómicas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal y como siempre aquí estamos para desgranar los últimos detalles de los mejores lanzamientos. Como no podía ser de otra forma, hoy estamos preparados para desgranar el mal querer. Y el querer te va a llegar finalmente, sea buena o malamente. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente, sí, sí, malamente. Malamente. Rosalía por fin ha ofrecido el que es su segundo disco, El mal querer, en este caso editado con Sony tras su primer disco, Los Ángeles, que fue editado con Universal. En este caso Rosalía viene acompañada de Pablo Díaz Reisa, también conocido como El Guincho, en su proyecto musical, en su proyecto discográfico, el que ha ofrecido una trayectoria bastante variada. Por ejemplo, en el 2010 fue su disco Pop Negro, uno de los más aclamados. Y ya en el 2016 fue el cambio totalmente musical, tirando hacia la electrónica mucho más urbana, con Hiperasia, en el que ya colaboró con artistas musicales españolas como es La Mala Rodríguez, en ese magnífico tema que es Cómics, y que venía, por así decirlo, se puede decir que Hiperasia es un poco predecesor de lo que ha sido El mal querer, por todos los sonidos que ha ofrecido Pablo Díaz Reisa en este segundo disco de Rosalía. El mal querer desde antes de su lanzamiento ya había traspasado fronteras. Recordemos toda la pregira promocional de Rosalía que ha hecho por Estados Unidos, todos los contactos, todos los conciertos. Como veníamos comentando, El mal querer es un disco en el que combina perfectamente lo que es el nuevo flamenco urbano, denominado así gracias a Spotify, y lo que viene siendo toda la tradición del flamenco universal, del flamenco que ya traspasó barreras hace mucho. Hay que recordar que Rosalía no es la primera que ha roto barreras dentro del flamenco, y sobre todo lo más importante es cómo convierte un disco conceptual en un disco universal. Es decir, de la misma manera que hay fenómenos o argumentos universales, y de la misma manera que hay géneros musicales universales que son identificativos en todo el mundo, véase el soul, el jazz, véase también por supuesto las músicas latinas de hoy en día, las que beben muchísimo y ahora seguiremos analizándolo. El flamenco también es un género musical universal desde hace muchos años, y en el que por supuesto Rosalía le ha dado una nueva vuelta de tuerca. Por supuesto, había gente que pensaba que este disco iba a ser totalmente urbano, que iba a renegar del flamenco que, como bien ha dicho Rosalía en decenas de entrevistas, ella lleva mamando desde que era una niña, desde hace más de 20 años. No, evidentemente El mal querer tiene muchísimo de flamenco, muchísimo de cante jondo todavía, como lo tenía Los Ángeles. Prueba de ello son dos canciones, por ejemplo, Reniego y Que no salga la luna, que pese a que evidentemente tiene toques mucho más populares, toques mucho más mainstream, pero son canciones puramente flamencas. Y pasamos ya a lo más importante, a lo que podríamos decir las influencias más evidentes o las influencias que han llevado a Rosalía a poder manufacturar un disco como es El mal querer en 2018. Como decimos desde el principio, el flamenco es un género propio que en sí ha ido creciendo y transformándose muchísimo. Es uno de los géneros musicales más volátiles y más con el que más juego se puede sacar, porque a la vez está conectado con miles de músicas, desde el folclore irlandés hasta las músicas étnicas de África, y claro, a ellos le ha sabido sacar mucho partido Rosalía, junto, como siempre decimos, con Pablo Díaz Reisa, que, como ella dice, es su compañero en este viaje, y que seguro que un viaje que acaba de empezar y que les va a llevar por todo el mundo. En primer lugar, sería un error no comenzar analizando, o por así decirlo, desgranando todas las influencias musicales
femeninas que hay alrededor de Rosalía y de las que Rosalía ha bebido y que son cientos y decenas, desde La Repompa de Málaga hasta Martirio, pasando por Dolores Vargas, Loli Manuel. Son muchísimos y muchísimos los talentos femeninos que ha ofrecido el flamenco y que han reconstruido el flamenco durante los últimos 50 años y a los que Rosalía observa, escucha y por supuesto rinde homenaje en este fabuloso disco que es El Malquerer. En segundo lugar, Rosalía no ha llegado hasta aquí ella sola, evidentemente. Rosalía es capaz de entender, comprender y volver a reconstruir una estirpe milenaria y un sentimiento universal como es el del flamenco y el del folclore propio, nuestro folclore. Ese folclore recibió un gran nuevo punto de vista a finales de los 80 y principios de los 90 con el denominado nuevo flamenco. Evidentemente era la primera aportación del flamenco hacia el pop y de ello por supuesto se aprovecharon y a ello le ofrecieron todo su talento grupos como Pata Negra, Ketama, por supuestísimo Ray Heredia, del que después tanto y tanto y tanto bebió Alejandro Sanz, y por mucho que parezca que están muy lejanos, son grupos que han conseguido que gente como Rosalía, como Pablo Díaz Reisa lleguen hasta aquí. O sea, es imposible no tener en cuenta el trabajo de Ray Heredia, en Quien no corre vuela, su único disco y elemental, para comprender y poder analizar todo lo que es la mezcla que hay en El Malquerer, todo ese mainstream conectado con músicas de decenas de lugares. Lo más importante de El Malquerer, a mi juicio, es la facturación. Esto no quiere decir que Rosalía no haya mirado hacia sí misma y hacia adentro y hacia lo que la ha construido como artista, sino que lo más importante del Malquerer es que la facturación, el sello final, es universal. Es decir, El Malquerer puede estar conectado, y para mi juicio está conectado, por ejemplo, con The Life of Pablo, de Kanye West, del 2016, que es un disco evidentemente con un sonido universal y es un disco urbano. El Malquerer también. El Malquerer es un disco que podía haber estado manufacturado desde Tokio hasta Los Ángeles, pasando por Melbourne. Y eso es lo más importante, y eso es lo que muy probablemente haga que Rosalía se convierta en un fenómeno global, como ella lleva mucho tiempo buscando, porque El Malquerer es un disco que suena al mundo, es un disco que suena capaz de sonar en cualquier parte del mundo. Esa es la gran diferencia con un disco indie o con un disco que no es, por así decirlo, global, con El Malquerer. Eso es lo que hace que El Malquerer pueda ser vendible en cualquier país del mundo. Y tú me lo vienes haciendo, que tú das y no sales. Y tú a mí me duele, que lo que a ti te está doliendo, conmigo no te equivoques, con el revés de la mano, yo te lo dejo bien claro. En cuarto lugar, ha habido muchísimas personas que por supuesto lo han comparado con La Leyenda del Tiempo de Camarón. La Leyenda del Tiempo de Camarón fue el disco donde evidentemente se rompieron todas las costuras del flamenco tradicional, del flamenco clásico. A ello aportaron muchísimos y muchísimos artistas, no solamente Paco de Lucía, además de Camarón, pese a que La Leyenda del Tiempo ya es un disco que viene firmado como Camarón, y ya desde hacía años Camarón firmaba sus discos en solitario. La Leyenda del Tiempo, evidentemente todos conocemos las anécdotas de cuando salió, los gitanos quemando La Leyenda del Tiempo, tirándola a la basura. Evidentemente hoy no se venden ya tantos discos, es muy difícil que alguien compre El Malquerer de Rosalía para quemarlo, pero en el mundo en el que vivimos todo es posible. Justo el año que viene, justo en el 2019, La Leyenda del Tiempo cumple 40 años. Es un momento muy parecido en el que se vivía en 1979 con el que se vive en 2018 y en el que se va a vivir durante todo el año que viene, que va a estar sonando El Malquerer, por todo, por lo que es, por así decirlo, la desintegración de los estilos, de los géneros musicales, el auge de nuevos estilos musicales, el auge de nuevos medios, el auge de nuevos contenedores musicales, y de eso, de todo eso se ha aprovechado mucho Rosalía. De todo eso ha sabido, por supuesto, sacar jugo y por supuesto va a estar siempre muy conectado ya con La Leyenda del Tiempo. Es muy pronto todavía para decir si es un disco al mismo nivel, a un nivel superior que La Leyenda del Tiempo, solamente el tiempo lo dirá. Y por último, el quinto referente o la quinta gran influencia para nosotros, y que al fin y al cabo es la esencia del Malquerer y no es otro que todo el homenaje y
todo lo que Rosalía bebe de Lorca en El mal querer. El mal querer es un disco que por supuesto trata del amor, está construido en diferentes actos, ya no como disco conceptual, sino como una narración ya no solamente musical, sino universal. Podría ser perfectamente una narración cinematográfica, una narración teatral, pero eso es lo que hace de Rosalía algo especial y esencial en el tiempo en que vivimos, porque El mal querer ha sido, o para nosotros es, el disco que más se acerca de momento a la esencia de Lorca en el 2018. En el siglo XXI nadie había conseguido acercarse tanto a la esencia de la sangre, lo castizo, lo esencial del amor y todo aquello que no es amor. Por eso decimos, tanto Bodas de Sangre como La Casa de Bernarda Alba están impregnados de todo eso, de todo esa ensoñación capaz de llevar y transportar al lector, a la persona que está al otro lado del disco, a un espacio esencial, un espacio que, como decimos, solamente Lorca y muy pocos más han conseguido capturar. ¿Tú quieres a tu novio? Eso lo ha conseguido Rosalía y para nosotros El mal querer es, como decimos, el disco más cerca que está de esa vena que convierte a Lorca en el artista más grande español del siglo XX. Les habla personalmente desde la subjetividad, un servidor. Finalizamos ya, al fin y al cabo, pues con todo el futuro que le queda por delante a Rosalía. Estamos a 2 de noviembre, pero es muy probable que esto va a crecer hasta puntos inesperados. ¿Rosalía es un fenómeno de masas ahora mismo? Sí. ¿Da igual lo que pase en los próximos Grammy Latinos en los que Rosalía tiene 5 nominaciones? Sí, también. ¿Da igual al fin y al cabo la relevancia en cuanto a ventas que vaya a tener El mal querer? Sí. El mal querer va mucho más de eso y como ella dijo, son 3 conceptos, tanto el disco, como el videoclip, como las interpretaciones en directo. Está por ver dónde va a actuar Rosalía durante todo el 2019, pero como ya se ha comentado alguna vez, es muy difícil que veamos a Rosalía como un grupo nacional, de los grandes grupos nacionales, indies, tocando en todos los festivales nacionales habidos y por haber. Rosalía va a estar muy probablemente por 1 o 2 escalones superiores. Como decimos, en los Grammy Latinos, Rosalía tiene 5 nominaciones, su compañero también, que está bajo la misma representante, J Balvin, tiene 8 nominaciones. Vibras a la vez es un disco que está muy cercano al mal querer. A veces se comenta que si Vibras es el Siembra de Rubén Blades y Willy Colón, el mal querer es muy probablemente que sea La leyenda del tiempo de Camarón. Entonces solamente falta saber ya, por así decirlo, dentro de las músicas tradicionales y esas reconversiones que se dieron en finales de los 70 y mediados de los 90, quién es capaz o quién será capaz de sacar un Omega como hizo Morente y Lagartija Nick. Eso está por ver, por supuestísimo. El camino de Rosalía es inmenso y os animamos a que, si os gusta el mal querer, si os sentís un poco intrigados por el mal querer y nunca habéis escuchado flamenco, escuchéis a Rocío Márquez, escuchéis a Silvia Pérez Cruz, escuchéis a María Arnal, escuchéis a tantas y tantas artistas que al fin y al cabo son nacionales y sobre todo músicas internacionales. Hay para aburriros. Entonces no dejéis de escuchar música y sobre todo no dejéis de escuchar a los talentos femeninos, que son los que más tienen que decir en los próximos meses y los próximos años. Salud y que viva el mal querer.